Es la última hora de muchas horas que hemos llevado desde el jueves viendo el Evangelio de Marcos, el de Lucas y de Mateo. Lo hicimos en este orden, son los tres evangelios que toman la misma perspectiva, se llaman los sinópticos, y hoy es la cierre, ¿verdad?, de este tiempo. Les invito a que tomen sus lugares, y es muy curioso que en la providencia de Dios, en esta mañana leímos 1 de Samuel 4, sumamente importante en el flujo de la Biblia, y voy a conectar nuestra lectura en 1 de Samuel con nuestra consideración del texto de Mateo 3 y 4. Si pensamos en la obra de Dios, en el pueblo de Dios, vamos a comenzar con Abraham, quien fue escogido para ser el padre de una nación. Esa nación tenía la tarea de representar a Dios ante las naciones. ¿Cómo pudo Israel representar a Dios ante las naciones? Pues tuvo sacerdotes, tuvo la ley, tuvo el tabernáculo y la misma presencia divina. Dios vino en Éxodo 40 a morar dentro de su pueblo. Una nube bajó del cielo y Dios moraba con el hombre, cosa que no había pasado desde Génesis 3. Dios caminaba con Abraham. Dios se revelaba una vez a Isaac y unas veces a Jacob. Pero ahora con el arca del pacto, con el tabernáculo y con sumos sacerdotes, el Dios omnipotente mora entre un pueblo humano. Esto sí es único y precioso. Desde Moisés hasta 1 de Samuel 4. Porque para ese entonces, después de la época de los jueces, los hijos del sumo sacerdote y los líderes están usando el objeto más sagrado como de brujería, como un talismán, como una ayuda de los dioses en la guerra. Y la que más entendió lo que pasó era la mujer de Finés. Los israelitas pensaban, mira, perdimos la batalla, murieron 4,000 soldados, traigamos el arca y si Dios está con nosotros vamos a ganar. Y perdieron. ¿Y por qué perdieron? Porque Dios no estaba con ellos. La mujer muriendo en agonía, muerto su esposo, muerto su cuñado, muerto su suegro y traspasado el arca, interpreta correctamente, traspasada la gloria. Dios ya no mora en Israel. Israel perdió la presencia divina y es el capítulo que acabamos de leer. A pesar de tener sacerdotes, quienes se corrompieron, y a pesar de tener jueces, la solución entonces de ahí en adelante es reyes. Y el primer rey hizo mucho mal. Pero el segundo rey se portó bastante bien, David, y Dios hizo pacto con él. Y básicamente con David vamos a resetear el proyecto que se llama Israel. Porque los sacerdotes fracasaron, Elí, Ofni, Finés, los tres muertos en un solo día y el arca capturado. Los sacerdotes no van a preservar la vida de Israel. Los jueces no preservaron la vida de Israel. Ahora los reyes. Y a David, segundo de Samuel 7, Dios le promete trono eterno y un hijo suyo será rey eternamente. El hijo de David reina en 1 de Reyes. Y como David quería tener un edificio que diera mayor testimonio que una tienda sencilla, no le parecía bien a David que el ser humano habitara en un palacio de cedro y el Dios omnipotente estuviera dentro de cortinas en una tienda. Le parecía muy mal. Y Dios dijo, de hecho, esto sí es muy bien pensado, pero por ser guerrero tú no podrás construirlo. Tu hijo, un rey pacífico, va a construir el templo.
Y lo que David y su hijo hacen es regresarnos a la gloria mosaica, regresarnos al tiempo cuando Dios de nuevo va a morar con su pueblo. Y cuando el hijo de David, Salomón, construye el templo, ¿qué pasó? Vino desde el cielo la gloria igual que en Éxodo 40. Es decir, en 1 de Samuel 4, donde leímos, hemos llegado hasta el lugar más bajo desde Moisés. Y la solución para salir de ahí es David y su hijo, quienes restaurarán la presencia divina entre el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué hicieron los reyes? Igual que los jueces. Y cuando terminamos Segundo de Reyes, estamos en otro 1 de Samuel 4. Solo esta vez no es que los filisteos capturaron el arca, es que los caldeos tumbaron el templo. Y esto es peor. Entonces, en el Antiguo Testamento tuvimos subidas y bajadas y acabamos de leer la bajada casi más fea. La única peor es cuando después de esta bajada Dios les levantó a una punta más alta con David y Salomón, pero desde ahí cayeron hasta más abajo en el exilio. Y básicamente después del exilio vinieron 3 profetas. Ageo y Zacarías dijeron, construyen de nuevo el templo. Y el hijo de David construyó de nuevo un templo. Se llama Zorobabel. Y la gloria no vino. Un templo sin Dios adentro. Israel pasó 5 siglos yendo a un templo donde no moraba la presencia divina adentro. Un templo vacío, un templo con arca. Pero un templo, digamos, sin Dios. Tremendo. Mateo 3. Mateo 3. Ahora sí llegamos al texto de hoy. Hermanos, el pueblo judío en este momento no ha escuchado la voz de Dios en más de 400 años. Como 430 años, Dios no ha hablado a su pueblo, como en los tiempos de Samuel con Elí. En los tiempos de Elí, Dios ya no hablaba ni al sumo sacerdote. Y qué pena y qué vergüenza. Dios le habló a un niño. Y el día siguiente, el reverendo sumo sacerdote que tiene, si murió con 98 y juzgó 40 años, él comenzó su sumo sacerdocio con 58 años. Y no en ese año llegó Samuel. Elí tiene 60, 70 años. El sagrado, reverendo sumo sacerdote de mañana va y pregunta al muchachito, ¿qué nos dijo Dios anoche? Porque Dios ya no habla con los sacerdotes. Igual, en ese tiempo, Dios no había hablado con Israel desde Malaquías. 4 siglos sin ningún aviso ni comunicación de parte de Dios. Y el ángel Gabriel aparece a Zacarías. Elizabeth está embarazada. Aparece a María, aparece a José. El Espíritu Santo obra en la concepción del Señor Jesús. Dios de nuevo está comenzando a hacer cosas, pero pocos saben. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Adonai, del Señor, endurezcad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él la ciudad de Jerusalén. Van 450 años desde que un profeta ha estado en el país. Y hay un profeta por ahí en el desierto, vestido medio loco y se ve medio raro.
Pero así a veces hacen los profetas. Chequen Ezequiel, chequen varios que así hicieron. Y la ciudad donde está el templo sin Dios adentro, la gente tiene que salir al desierto para escuchar por primera vez en casi 5 siglos la voz de Dios por medio de un hombre. Salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salieron y eran bautizados por él, confesando sus pecados. Juan llamaba al pueblo de Israel a arrepentirse de sus pecados, porque de nuevo, como en los tiempos de Elí y Samuel, de nuevo, como en los tiempos de Conías y Sedequías y el fin de los reyes. De nuevo, en los tiempos del Señor Jesús, el pueblo había caído en un desánime, en un estado espiritual bien bajo y pecaminoso. Y los mismos sacerdotes son corruptos y estamos de nuevo con Elí y sus hijos. Estamos igual que en los tiempos del cautiverio. Los políticos, los sacerdotes, todos corruptos por todos lados. En ese tiempo también llega el Señor Jesús. Entonces, el llamamiento para ellos es salir y ser bautizados confesando su pecado y arrepintiéndose de su pecado, esperando la llegada de ¿quién? Hijo de David. O sea, David y Salomón restauraron la presencia divina, exaltaron la nación de Israel, ganaron victorias, extendieron su territorio y de nuevo Dios va a hacer cosa que no había hecho desde Moisés 1500 años antes de Cristo y David 1000 años antes de Cristo. Llevamos 1000 años desde que Dios ha hecho algo tan grande entre su pueblo. Han pasado 1000 años. Y entonces, Juan, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a ser bautizados, decía, no. Ustedes, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes quieren ser bola con la gente porque es de moda. Yo sé cuál es el corazón de ustedes. Ustedes no están arrepentidos. Primero hagan obra, muéstrame que están arrepentidos y a ver si te bautizo después. Qué buena estrategia, ¿verdad? Para el que su apellido es Bautista. O sea, se llama Juan el Bautista, ¿verdad? O sea, es su título, ¿verdad? Él sabía que había mucha gente insincera que nada más de pretexto y de forma externa quería bautizarse porque todos tenían que hacerlo para mostrar que eran espirituales. No penséis decir de entre vosotros, no hombre, y esto lo dice en Juan 8, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha, y esto es lo que Juan anticipaba del ministerio del Señor Jesús. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar. La verdad es que vendrá después de mí. O sea, yo soy el primer profeta en 5 siglos, pero yo estoy preparando el camino para el verdadero grande. Y cuando Él llegue, yo no tendría la dignidad ni el honor de tocar y desatar sus zapatos. O sea, yo no soy digno ni de tocar, y menos quitar. O se imagina bautizarlo. O sea, yo os bautizo a vosotros en agua, pero Él será tan superior, tan santo, tan sagrado, tan perfecto, que yo soy totalmente indigno delante de Él. Y Él es más poderoso que yo. Yo os bautizo con agua. Él les va a bautizar con el Espíritu de Dios mismo y con fuego. ¿Qué anuncio? Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando del infierno. Cuando venga aquel, Él va a hacer la cosecha final, distinguiendo entre el trigo y la paja, y Él va a quemar lo que no es verdad
fariseos, saduceos que vienen con arrepentimiento falso y va a recoger la cosecha y se acabó todo. Es el mensaje de Juan, porque ya viene el reino. Estamos en Mateo 3 a 4:16, que es la sección sobre las preparaciones del Señor Jesús. Anoche vimos los principios del Señor Jesús, sus orígenes genéticos y sus orígenes geográficos, que muestran que en verdad lo que parecía obstáculo para que alguien aceptara que fuera el rey de los judíos es ventaja. Él en verdad es, según su trasfondo genético y según su trasfondo geográfico, Él cumple con todas las profecías. Todo tenía que pasarse como pasó en su nacimiento, en sus principios. Ahora, como 30 años después, en capítulos 3 hasta 4:16, estamos en las preparaciones para que Él, en versículo 17, comienza a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahorita estamos viendo 3:1 a 4:16, las preparaciones para la llegada del rey, quien restaurará la presencia divina, quien exaltará la nación de Israel, quien salvará a su pueblo de sus pecados, quien cumplirá todas las profecías del Antiguo Testamento y llevar a su buena y hermosa conclusión el plan eterno de Dios Padre. Bueno, ya después de la segunda venida y todo eso en Apocalipsis, pero ya estamos en las preparaciones para esas cosas. Y la primera cosa que tenemos en la preparación es el precursor. El precursor tenía que venir. De hecho, la última cosa que Dios dijo a su pueblo es Malaquías 4. Y el penúltimo versículo del Antiguo Testamento dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. En la vida de Juan le preguntaron, ¿eres aquel profetizado por Moisés? Y dijo que no. ¿Eres Elías? Y dijo que no. Pero en otro sentido, Jesús mencionó que alguien mayor que Elías, que en verdad Juan era el Elías en este sentido. En un sentido, Juan podía decir, yo no soy Elías, porque mi tarea no es hacer las cosas que Elías hizo. Tampoco es el Elías que es precursor de la segunda venida en Apocalipsis 11. Esto no era Juan Bautista. Pero en otro sentido, Juan el Bautista es el cumplimiento del penúltimo versículo del Antiguo Testamento. Y hemos vivido desde Adán hasta Malaquías, desde Adán hasta Juan el Bautista, y la última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Y todavía está sobre el hombre la maldición. Para que el Mesías venga a quitar la maldición, lo que Isaías dijo, lo que Malaquías dijo, es que primero tendría que haber un precursor que preparaba el camino. Despertar al pueblo, y el pueblo se despertó. Están saliendo de Jerusalén, están saliendo de Judea, están saliendo de otras regiones alrededor. Hay un movimiento muy grande de gente, incluso las noticias han llegado hasta el templo y fariseos y saduceos están saliendo del centro, del corazón del judaísmo para ir por lo menos a aparentar ser arrepentidos y ser bautizados con Juan en el desierto. Primera cosa necesaria, primer requisito para la llegada del Mesías es la llegada del precursor para cumplir con las profecías de Isaías, como dice el versículo 3, y Malaquías, como acabamos de ver. Versículo 13. Segunda cosa necesaria, y está conectada la segunda con la primera. La primera cosa necesaria para que todos acepten al Señor Jesús es que se cumpla la profecía sobre su precursor. Está Juan el Bautista. Pero hay otra cosa necesaria en la vida y en la obra del Señor Jesús de Nazaret para que Él haga y cumpla su misión como Redentor, como Salvador, como Mesías. Entonces, Jesús vino de Galilea, allá en el norte. Él vino hacia el este, a Juan al Jordán, para ser bautizados por Él. Hermanos, en el Evangelio de
el apóstol Juan, relata como Juan el Bautista dijo, cuando bauticé al Señor Jesús, yo no sabía que Él era el indicado. Yo sabía que yo preparaba el camino para alguien, pero el Espíritu Santo me había dado una señal. Al que yo veía descender sobre Él el Espíritu Santo, Él era el Mesías. Juan no sabía hasta después de bautizarle que era Él el Mesías. Entonces, lo que dice Él ahora, antes de bautizarle, no es porque sabía que Él era el Mesías. Dice ahora, Juan 3:14, Juan se le oponía. Jesús viene a ser bautizado y Juan no quiere bautizarlo. Es muy buen bautista Juan, ¿verdad? No quiere bautizar. ¿Por qué? Por la integridad y el testimonio del Señor Jesús. Todavía no sabe que Él es el Mesías, pero lo que Él sí sabe es que entre tú y yo, tú eres muchísimo más justo. Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti. Él oponía, Él decía, no, yo te bautizo a ti, está al revés. Tú, agárrame a mí y bautízame a mí. Tú eres más justo que yo. Y Jesús le respondió, deja ahora, hagámoslo. ¿Por qué tuvo Jesús que ser bautizado? Porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó y Juan le bautizó. Juan bautizaba a ¿quiénes? A pecadores arrepentidos. Y llega Jesús y Él dice, no, aquí tú no entras. Yo no te bautizo, yo bautizo a los pecadores arrepentidos. Y no, a ti no te bautizo. Y hermanos, ¿tiene Jesús de qué arrepentirse? No. Entonces, ¿por qué se bautizó? Muy buena pregunta, muy buena. Jesús contesta aquí en parte, pero todavía la explicación no es plena. Dice, para que se cumpla toda justicia. Hermanos, las personas que Juan bautizó, pecadores arrepentidos, ¿volvieron a pecar? Sí. ¿Cuántos en este momento dirían, hermano, yo también soy pecador arrepentido, mi fe está puesta en Jesús, yo me he arrepentido, yo soy creyente, yo me arrepentí? Hay alguien que dice, yo también soy pecador arrepentido, amén. Si usted está, pecador arrepentido, ¿ha vuelto a pecar? Mira, todos los demás que vinieron a Juan fueron pecadores arrepentidos. Pero hay algo muy sencillo que decir. Ningún pecador puede arrepentirse perfectamente. Tenemos que tener este deseo. Ya no quiero pecar. Y voy a decir, ¿sabes qué? Esto ya no haré. Me arrepiento. Y ¿sabes qué? Ya no. Y el diablo, no te burles. Te estás engañando. Tú sabes que vas a hacerlo de nuevo. Pero en verdad, ya no quiero. Y es una lucha interna muchas veces en un cristiano. Jesús no tenía de qué arrepentirse, pero Él se identificó con los pecadores. Él hizo fila. Él se hizo como los demás pecadores, bautizándose con Juan, porque ningún pecador puede en verdad arrepentirse perfectamente. Jesús salió del bautismo. ¿Y pecó a Él alguna vez después? No, hermanos, usted no puede creerle a Dios perfectamente. Su fe va a fallar. Usted no puede arrepentirse perfectamente. Jesús tomó el papel del pecador arrepentido para cumplir una justicia que usted no puede cumplir. Usted debe arrepentirse perfectamente y usted ni puede. Está bien. Jesús fue con Juan y ante el Padre el arrepentimiento simbólico del Señor Jesús cuenta en vez del arrepentimiento imperfecto de usted. Jesús se arrepintió en mi lugar y cumplió una justicia que yo no puedo tener. Es urgente, era sumamente necesario que alguien se arrepintiera y jamás pecar después. Y Jesús lo hizo en mi lugar. Y esto no me enseña ni me motiva a chiflarme. Ahora que veo que alguien tomó mi lugar, alguien inocente, alguien que ni tenía de qué arrepentirse, se puso humillándose
delante de todos en mi lugar. Esto me motiva ahora a arrepentirme cada vez más sinceramente. Jesús, su arrepentimiento simbólico es mío en verdad delante del Padre. Su fe es mía delante del Padre. Su obediencia, todo lo que Él hizo, Él tenía que hacerlo para que yo pudiera tener una justicia que jamás podría yo lograr. Por eso dice, deja ahora porque así conviene a los que voy a salvar que cumplamos toda justicia en lugar de ellos, porque ellos no podrán ni arrepentirse como deben. Tremendísimo. Entonces, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y una evidencia clara de la Trinidad. Vio Juan al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos, el Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ese momento Juan el Bautista se da cuenta, acabo de bautizar al Mesías, Él es. O sea, a lo mejor lo sospechaba, a lo mejor como que, bueno, entre todos, ¿quién podría ser? Y viene Jesús y Juan como, no, yo no debo bautizarte. Y cuando se bautiza, viene el Espíritu Santo y Juan ahora sabe. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora sabrá con quién mandar a los pecadores, es con Jesús. Hermanos, en Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se acuerda de eso? Creación. Del caos de las aguas sobre la tierra, Dios hizo la creación. Cuando el hombre en Génesis 5 y 6 es tan corrompido que Dios incluso lamenta haber creado al hombre, Dios va a resetear la creación. ¿Cómo? Cubriendo el mundo con agua y va a salvar por un hombre y sus hijos, Noé. En Génesis 1:2, una traducción hebrea de la antigüedad de esta época dice, y el Espíritu Santo se movía cual pájaro sobre la faz de las aguas, porque el verbo se movía es agitar alas. El Espíritu Santo agitaba sus alas sobre la faz de la tierra. Es una imagen. O sea, el Espíritu Santo no tiene alas, ¿verdad? Los salmistas también hablan de como Dios cuidándonos debajo de sus alas. Dios tampoco tiene, o sea, son expresiones figurativas, figuras para que entendamos la ternura. Entonces, Génesis 1:2, la creación del mundo, el Espíritu Santo se movía cual pájaro sobre las aguas. Jesús ahora saliendo del agua, cual creación nueva. Saliendo del agua, cual nuevo, cual reseteo de la creación. El Espíritu Santo viene ahora en la forma de un pájaro, conectando, mira, alguna nueva creación se está haciendo en este momento. Y la voz de Génesis 1, Dios dijo, y en este momento, y dijo Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tenemos que entender aquí en el bautismo que el Antiguo Testamento tiene creación, tiene nueva creación por Noé, y ahora tenemos una nueva creación espiritual en ese momento del bautismo. De aquí en adelante, lo que debemos estar buscando es cómo será esta nueva creación. El bautismo cumple algo necesario en la vida del rey de los judíos. De inmediato, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y pronto, después de 40 días de ayuno, el diablo va a llegar. De hecho, él estaba siendo tentado durante los 40 años en el desierto. Y fueron 3 tentaciones culminantes en el día 40. Pero lo que el diablo le va a cuestionar es la afirmación del Padre en el bautismo. O sea, todo eso está conectado.
Juan el Bautista precursor tenía que venir antes de la venida del Mesías. Vino. Pero el Mesías, quien es perfecto, sin pecar, se identifica con el pecador bautizándose porque el pecador requiere un arrepentimiento que ni puede alcanzar y así Jesús logra una justicia a favor nuestro en su bautismo y su bautismo y el bautista están conectados. En eso el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el diablo dice, si eres el Hijo de Dios, como hace 40 días dijo el Padre, o sea, el Padre declaró desde el cielo que tú eres su Hijo. Mira, muéstranoslo. Y la tentación, mayormente para el Señor Jesús, es que Él fuera reconocido en su persona y recibiera ya todo lo que el Padre le había prometido sin seguir el camino hacia esa herencia que el Padre le había indicado. ¿Cuáles son las tentaciones? Convertir las piedras en pan, brincar desde el pináculo del templo y poseer ya los reinos. Y hermanos, tenemos muy poco tiempo para analizar eso. Voy a resumirlo de una forma teológica, de una forma intentando enlazar las tres ideas. Primero de Juan 2:16 dice que todas las cosas que hay en el mundo no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne son placeres legítimos normalmente que podríamos disfrutar. Por ejemplo, comer un pan. Jesús fue probado en cuanto al deseo de la carne. Y le mostró en un instante todos los reinos de los cielos. Le mostró los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. Mira, brinca del pináculo del templo y todos te van a alabar y felicitar. Porque mira, ángeles bajaron, te salvaron y luego te van a reconocer. O sea, tú aquí en el desierto, tú no eres nadie. Tú eres Galileo, ahí del norte, tú no eres nadie. Brinca del pináculo del templo y te salvarán los ángeles. Y ya van a estar, o sea, tú vas a tener seguidores y vas a ser alguien y ser reconocido si ángeles bajan del cielo para ver quién brincó del templo y fue rescatado por los ángeles. O sea, tú tendrás tu fama, tú tendrás tu reino, tú tendrás todos los placeres que tú puedes disfrutar ahora. O sea, el diablo estaba ofreciendo al Señor Jesús placer, posesión y posición, pues ya. Ahora, una pregunta. ¿Es la voluntad del Padre que Jesús coma y con sus discípulos y en fiesta? Sí, pero en este momento no. En la última cena Jesús dice, con cuán deseo he deseado comer esta última cena con ustedes, porque no voy a volver a comer la Pascua hasta que se celebre en el reino de mi Padre. Jesús va a regresar a la tierra y Él va a cenar con los discípulos. ¿Sabe qué? Ya no van a haber 12. Van a haber millones de millones de millones. Va a haber una Pascua en el reino y Jesús será el anfitrión. Y nosotros nos sentaremos y comeremos con Jesús. Eso es asombroso. Jesús quiere invitarle a usted a un convivio. Y Él es el anfitrión. Jesús va a comer. Y no será solamente un pan en el desierto, un pan seco que fue convertido de una piedra. Será la fiesta. ¿Okay? Es la voluntad del Padre que Jesús coma. Pero ahorita no. Es la voluntad del Padre. Hablemos de los deseos de los ojos. Es la voluntad del Padre que el Hijo suyo posee los reinos de esta tierra. Salmo 2. Pídeme y te daré las naciones como tu herencia, los confines de esta tierra, como posesión tuya. O sea, lo que Satanás le ofrecía, el Padre ya le había dicho, yo te voy a dar todos los reinos. O sea, Satanás le ofreció a Jesús lo que el Padre ya le había prometido. Jesús tenía esa herencia de ser Rey de Reyes, Señor de Señores, pero
señoreando y reinando sobre todo como su destino. Pero para llegar a este destino, le era necesario ir a la cruz y sufrir. Y básicamente en cada una de esas tentaciones, lo que Satanás está diciendo, mira, tu padre te prometió comer y convivir con todos así, hazlo ya. Tu padre te prometió el reino, yo te lo doy ya. Mira, tú puedes brincar la cruz, tú no tienes que salvar a nadie, tú no tienes que sacrificar, tú no tienes que perder nada. Yo te lo doy todo ya. Olvídate de los demás y el sacrificio. O sea, lo que tu padre te prometió, yo también te lo doy. Y mira, conmigo tú no tienes que sufrir nada. Es lo que el diablo le está haciendo. Échate del pináculo del templo y mira, a ti te gusta citar la Biblia, pues yo también me la sé, ¿verdad? A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos sostendrá, y estás citando mal la Biblia, pero ahora estás citando la Biblia para que para que no tropieces con tu pie contra piedra. O sea, Jesús, nadie te reconoce. Si tú brincas del templo y los ángeles te salvan, todos te van a reconocer. Ahora, hermanos, ¿es o no es la voluntad de Dios que al final toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, ¿sí o no? Que se reconozca. Eso sí se va a pasar, o sea, eso sí se hará. Pero la voluntad del Padre es que logre esta fama y el renombre y el nombre que es sobre todo nombre a través de ir a la cruz. Y Satanás dice, no, la cruz no, yo te llevo al templo y hagámoslo ya de una vez. Entonces, hermanos, el rey de los judíos fue tentado a entrar ya cual rey, poseando los reinos, no solamente de los judíos, sino a nivel global, y ya disfrutando de la fama, y ya disfrutando de los placeres de ser rey. Pregunta a Herodes si le gustaba ser rey o era más bonito ser un esclavo. O sea, no, hombre, el rey es el que mejor vive. Jesús, yo te doy todo lo que tu padre te prometió ya y ni tienes que ir a la cruz si vas conmigo. El rey de los judíos fue probado y logra una obediencia, una fe. Jesús en ese momento está confiando. Él está al punto de morir de hambre después de los 40 días y dice, el Padre no me ha dado permiso a comer. Y hasta que Él me dé permiso, yo ni como. El comer no es pecado, pero el comer fuera de la voluntad de Dios es pecado. El poseer no es pecado, pero el poseer fuera de la voluntad de Dios es pecado. El disfrutar de una posición está bien si es dentro de la voluntad de Dios, pero cualquier momento que está fuera de la voluntad de Dios está mal. Y yo voy a limitarme estrictamente a lo que el Padre me revela. Entonces, Jesús, en este momento, en capítulo 3, se identificó con el pecador en el arrepentimiento. En este momento está identificándose con Adán y con Israel. ¿Okay? Y no lo busquen, por favor. Les leo Génesis 3, 6, que dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer los panes, que era agradable a los ojos, le mostró los reinos del mundo en un instante, o sea, los deseos de los ojos. Y codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria. Yo podría ser alguien. O sea, en la tentación en Génesis 3, Satanás usó los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria en una sola tentación. Y el hombre cayó. Adán pecó, sabiendo, consciente y con su voluntad. Jesús entiende, mira, deseos de los ojos, deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Satanás me está dando una por una. Me está dando 3 oportunidades de fallar. No poniendo las 3 en una sola tentación. A mí me las separa para que fuera más difícil en cualquier momento, en cualquiera de esas categorías. O sea, yo entiendo que yo soy el segundo Adán y donde Adán y Eva fracasaron, yo voy a serle fiel.
Y es más, Jesús está tomando el papel de Adán y ofreciendo a la humanidad un segundo representante. En el primer Adán, todos nosotros pecamos. Pero en el segundo Adán, en este momento, venciendo la tentación, Jesús le ofrece a usted otra persona quien le pueda representar delante de Dios. Cuando Dios divide las personas, las va a dividir en dos categorías. Los que se quedaron con Adán de Génesis 3 y son pecadores, o los que acudieron al segundo representante que Dios puso, Jesús, el segundo Adán, y en él encontraron no pecado y culpa, sino justicia y perdón. Entonces, Jesús está recapitulando, Jesús está repitiendo la tentación de Génesis 3, pero no rodeado por árboles con la barriga llena porque acaba de comer. Y no con una sola tentación, en tres distintas, solo en el desierto con hambre, y Él vence la tentación. Pero es más, Jesús entiende también que Él es el israelita. Israel fue llevado al desierto y fue probado por el hambre, y estuvo en el desierto 40 años. Y el Espíritu Santo, igual que llevó a Moisés y al pueblo de Egipto hacia Sinaí y de Sinaí hacia Cades, Barnea, con la nube, el Espíritu lleva al Señor Jesús al desierto 40, pues días en este caso. Pero Jesús entiende donde Israel también fracasó en cuanto a comida. Y en cuanto a queja, y en cuanto a vanagloria, y en cuanto a todo eso, Israel fracasó desde que fueron salvos de Egipto. Yo seré el israelita que cumplo con toda la justicia que Israel en toda su historia nunca pudo cumplir. Y en la tentación Jesús está resolviendo y arreglando el fracaso de Adán y haciendo el papel de Israel que Israel no pudo. O sea, la nación entera nunca pudo hacer lo que Dios les pidió hacer. Y Jesús pudo hacerlo. Él literalmente solo, estando a solas en el desierto frente al diablo. Él es el que tiene que ser el rey de los judíos, el que representa y gobierna y provee salvación y justicia para esta nación. Y cuando el diablo se fue, versículo 11, aquí vinieron los ángeles y les servían. ¿Qué, con porras? ¿Usted cree que con porras o que estaba desanimado y estaba? No. Lo más probable es que le trajeron pan y comida. Y entonces el Padre dice, ahora vas a comer. Y lo de mandará a sus ángeles, no, dame 5 minutos, ahorita llegan. O sea, el Padre iba a mandar a los ángeles para rescatarlo, pero no en forma pública, para que todos le adoraran en ese momento. Pero lo que Satanás citaba y mencionaba, el Padre sí también iba a salvar su vida de forma milagrosa, mandando ángeles para que comiera. O sea, el diablo quiere hacerle a usted creer que Él es más generoso, más bondadoso y más dadivoso que el Padre. No, ven conmigo, yo te ofrezco todo. El Padre no, está severo, está muy enojón, ¿verdad? Y Él no te cuida, Mira, el Padre tiene su tiempo, el Padre tiene su forma, pero el Padre también manda ángeles para que coma y para que en la segunda venida los ángeles postrarán delante de Él y toda la humanidad verá a Jesús de Nazaret exaltado y glorificado por los ángeles, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con sus santos ángeles, quienes le sirvan. O sea, el Padre tenía, lo que Satanás le ofrecía parecía bien grande y bonito, pero era bien poquito y mal pagado, porque lo que iba a perder con lo que el Padre quería darle era incalculable. Último párrafo, 12 a 16. Jesús venció la tentación citando la Biblia. La Biblia está en la profecía de Juan el Bautista. La Biblia
está en el Espíritu Santo descendiendo cual paloma, Génesis 1:2. O sea, hay tantas alusiones a los textos muy específicos. Jesús en su tentación está citando la Biblia. Y ahora, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, que es una zona, que es como provincia. Su pueblo natal es Nazaret, pero él deja Nazaret. Esto necesitamos entender muy bien. Lo llamamos Jesús de Nazaret. Podríamos llamarlo Jesús de Belén. Esto vimos anoche. Podríamos llamarlo Jesús de Capernaum. Porque él dejó su pueblo, vino y se instaló en Capernaum e hizo de Capernaum la base de sus operaciones. Es lo que este versículo menciona. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Para iniciar su ministerio, hizo un traslado. Estaba en Nazaret como que escondido, desapercibido. Pero cuando escucha que Juan es encarcelado, dice, es la señal. Él se despide de sus vecinos, de los demás, se va a Capernaum y se instala ahora en Capernaum, un traslado. Y eso tenía que hacer. O sea, ¿para qué? No, esa ciudad marítima, ahí en el lago, ¿sabes? La región de Zabulón y Neftalí. ¿Por qué tenía Jesús que hacer un traslado desde Nazaret a Capernaum? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, el otro lado del Jordán. Y ahora escuchen eso. ¿Cuál es la frase que sigue? Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Sorprendente. Vamos a Juan capítulo 7. Anoche estuvimos brevemente en Juan 7, viendo la objeción de que Jesús no podía ser el Mesías porque es de Nazaret. Y el Mesías tenía que ser de Belén, ¿verdad? También vimos anoche vimos que en Mateo 21, cuando hace su entrada triunfal, versículo 11, los de Judea y Jerusalén preguntan, ¿este que viene entrando todo este escándalo, quién es? Ah, no, es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. Pedro, calentando las manos, ahí en la casa del sumo sacerdote, dice, no hombre, tú también eres de los discípulos porque tú eres Galileo. O sea, cuando tú hablas ya sé que eres Galileo. Y los seguidores del Señor Jesús, Jesús es Galileo, tú eres Galileo, tú has de ser también seguidor del Señor Jesús, tú eres discípulo. Y esto vimos anoche, Juan 7, 40, 44. Algunos de la multitud oyendo estas palabras dijeron, no, verdaderamente este es el profeta que Moisés nos habló. Otros decían, no, profeta no, es el mero Cristo. No entendían que el profeta y el Cristo era el mismo. Otros decían, no. El Mesías Galileo. Ay, ¿verdad? ¿Se acuerda de Natanael de Nazaret? ¿Ha salido algo bueno? 42, ¿no? Dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, y de donde era David, ha de venir a Cristo. Entonces hubo gran confusión y disputa y disensión entre la gente. Algunos querían prenderlo, unos quieren coronarlo, otros quieren matarlo. O sea, es mucha pelea. Ahora, en eso, versículo 32 a 36, los fariseos habían mandado a sus soldados, ellos tenían seguridad y tropas, mandaron a sus tropas a arrestarlo. Y los alguaciles vinieron, 45, a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, oye, ¿y el preso? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no les habéis traído? Y llegan los soldados diciendo, no hombre, nadie predica como él. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Fuimos a arrestarlo y nos gustó el sermón. Y regresamos. ¿No lo traen? No. O sea, les mandamos a que lo trajera como preso. Pero el sermón era bien bonito, te digo. Y ellos como que, no. ¿Acaso, los fariseos respondieron, también vosotros habéis sido engañados? O sea, nuestra propia guardia ahora quiere seguir a este estafador, dicen los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes y de los fariseos? Mira, chequen entre nosotros somos los expertos. Ninguno de nosotros cree en él. Si ustedes
por soldados y policía y guardias y hasta ustedes ahora, ¿verdad? 49. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, nosotros somos los expertos en la ley. Cuando llegue el Mesías, nosotros vamos a ser los que saben reconocerlo. Y les mandamos a ustedes para traerlo porque Él es engañador, es de Galilea. Esa gente de Galilea es maldita, ni conoce la ley. Se llama Galilea de los gentiles. En el sur hablan arameo, hebreo. En el norte hablan griego, son helenizados, se llaman judíos, pero no son judíos, son judíos de estos galileos gentiles, son judíos gentiles. Los de Judea consideraban a los galileos como medio gentil, casi igual que los samaritanos. Mucho prejuicio, mucho desdén. No, pues los galileos nada, ellos ni la ley no saben. O sea, dales un Antiguo Testamento en hebreo y están perdidos. Lo abren al revés, ni saben. O sea, esa gente ni conoce la ley, es gente maldita. ¿Y tú crees que el Mesías va a estar ahí saliendo de Galilea? Mateo 4:13. Jesús dejó Nazaret, se fue a vivir en Capernaum, porque aunque otros llaman a Galilea, Galilea de los gentiles, y otros dicen, esta gente no conoce la ley, esta gente está sentada en tinieblas. ¿Sabes dónde va a ministrar el Mesías mayormente? Él va a ministrar, sorpresa, en Galilea de los gentiles, en la gente asentada en tinieblas. A ellos les va a brillar la luz como en ningún otro lado en el mundo entero. Totalmente inesperado. El rey de los judíos no va a trabajar entre Judea. O sea, judío, Judea. ¿Entendiste? Judío, Galilea. No. Judío, Jerusalén. ¿Entendiste? Mesías, Capernaum. O sea, por favor. Mateo dice, mira, es de Nazaret, conforme a la profecía. Hizo su sede y su base de operación misionera y predicación Capernaum, porque la profecía así dijo, que él fuera de Nazaret, que él se instalara en Capernaum y que él trabajara en Galilea como principalmente no es un obstáculo, es lo que los profetas dijeron. Y todo el establecimiento religioso de los judíos se queda como que, eso nunca entendimos muy bien. Terminando la lectura en Juan, capítulo 7, donde estábamos ahorita, la disputa sobre el Señor Jesús. Versículo 50, Nicodemo. Él ya tuvo una plática con el Señor Jesús y él es discípulo secreto. Él no quiere levantar la cabeza y defenderlo. Pero él hace una pregunta legal. Él hace una pregunta sobre los procedimientos legales. Y dice, mire, ok, ya lo condenamos, ya le mandamos a la muerte. Pero si la ley da oportunidad al acusado de defenderse, ¿verdad? Versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el que era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero que le oye? Si no le oye y sabe lo que ha hecho, o sea, vamos a hacer la investigación legal y vamos a seguir los procedimientos legales, ¿verdad? O sea, Jesús no está defendiéndole, pero digo, Nicodemo no, como que no, yo también creo en él, pero está por lo menos diciendo, poniendo un pequeño freno, un pequeño tope en el camino, ¿verdad? ¿Y qué es su respuesta? ¿Qué? ¿Eres tú también Galileo o qué? O sea, ¿por qué le defiendes? La única razón para defenderlo es porque también es Galileo. Tú no eres Galileo, tú eres de nosotros, tú eres de Judea, tú eres del círculo íntimo de los jueces en el Sanedrín. Tú eres el maestro en Jerusalén, en el pueblo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, Nicodemo, mira. No ocupamos los detalles legales. Si es de Galilea, pues fuera, se acabó. Ni evidencia, ni testimonio. O sea, ni tenemos que seguir los procedimientos jurídicos. Porque de Galilea nunca se levantó ningún
profeta. A ver, ¿dónde se instaló Jesús? Capernaum. La palabra Capernaum tiene dos partes, la primera y segunda mitad. La primera mitad de Capernaum es la palabra Cafer, que es pueblo. ¿Okay? ¿Cuál es la segunda mitad de Capernaum? A ver, ¿quién era Nahum? Un profeta. Jesús se fue a vivir en el lugar que se llama pueblo de Nahum. Dejó el pueblo que se llama Renuevo, Natzer, Renuevo de David, para vivir en el Caper de Nahum, en la ciudad de Nahum. Y en el sur están diciendo, de Galilea nunca ha levantado profeta. Oye, ¿y Nahum qué? Ahora, cierto que fue nada más uno. Pero ellos están diciendo, no, de Galilea nunca viene nada. ¿De Galilea profeta qué? Pues Nahum. ¿Y de dónde se instaló Jesús? O sea, Jesús se identificó con Nahum. Esto sí está muy en serio, hermanos. Está muy en serio en Mateo capítulo 4. Fue a vivir en el pueblo de Nahum para identificarse con el otro profeta único en la historia de Israel de Galilea. Y fue una defensa de su oficio cual profeta. Yo soy profeta galileo tal como lo fue Nahum. Y todo el mundo judío como que, wow, es cierto, sí había uno. Y hermanos, no es por casualidad que Jesús se ponga ahí en el pueblito de Nahum. Jesús está tomando, hermanos, hemos visto esto desde capítulo 1, todos esos detalles mínimos de un traslado de Renuevo a pueblo de Nahum. Todo movimiento del Señor Jesús es calculado y es basado en la Biblia. Porque para ser el rey de los judíos, quien podrá salvar a su pueblo de sus pecados y a todo pueblo y todo pecador de sus pecados, Él tiene que cumplir con cada detalle absolutamente hasta la perfección. Y lo hizo. Su traslado de Nazaret a Capernaum era necesario. Y lo hizo. Hermanos, así es el detalle y la perfección de la salvación que Jesús provee. Él supo de dónde, a dónde y cuándo trasladarse para identificarse y calificarse como profeta de Galilea. No hay casualidades en estos 4 capítulos. Y la verdad es que desde ahí Jesús comenzó a predicar. Se instaló en Capernaum y ya que estoy en la ciudad de Nahum, comienzo mi ministerio profético. Claro, soy el segundo Nahum. Y comienza donde Juan había dejado, mismo mensaje, anunciando su persona y su obra. Hermanos, ¿cuántos detalles hay en nada más Mateo 1, 1 a 4, 16? Desde Génesis 1, que todos esos detalles, aislados, sueltos, repartidos en lugares geográficos muy distintos, en tiempos distintos, en etnias distintas, en pasajes distintos. Todos esos detalles estaban en un gran embudo soberano cuyo desembocadura es la persona y la obra de Jesús. ¿Qué tal el pecado de los hijos de Judá y la desobediencia de Judá y el rechazo de su propia nuera y su falla en no cumplir con su promesa de dar a su tercer hijo Sua, la viuda de los otros dos, Tamar? Está muy mal, puro pecado y maldad por todos lados. Dios dice, esto va hacia mi hijo. Esto lo voy a usar en la vida de mi hijo. Rahab la ramera. Lo que pasa en Josué 2, 3, 4, 5, 6, la conquista.
Dios dice, voy a tomar a esta mujer y voy a hacer de ella una mujer cuyo testimonio defenderá el testimonio de mi hijo Jesús. Se va a casar con el papá de Booz y él va a casarse con una moabita que regresa después de la muerte de Malón, Kelón y Elimelech, y con Noemí, la viuda. O sea, hermanos, hay muchos detalles tras los siglos. Todo detalle de todas esas historias es porque tiene que llegar toda la historia humana y centrarse en una sola persona. ¿Qué tal Urias? Él no es judío. Urias es elitita. Urias es de esa gente en el norte que vive en las rocas, que es de una gran civilización de guerreros feroces y salvajes. Y se va y se identifica con el pueblo de Dios y se hace de los soldados más valiosos en el ejército de David. Y David cae con su señora. Y luego adulterio y asesinato y cuantas cosas que no hizo David. Y el Padre Dios dijo, esto voy a encaminar todo hacia la defensa de la persona y obra del Hijo mío. Tremendísimo. Capítulo 2. Los magos. Israel fue expulsado de la tierra, perdieron el santuario, el templo destruido, castigado por Dios en Babilonia. Pero Daniel lleva los rollos, Daniel lleva el Pentateuco, Daniel lleva Números 24, y en la soberanía de Dios y en las pruebas de Daniel, él se queda encargado de los científicos sobre las estrellas. Y Dios usa el exilio y los sufrimientos de Daniel para que un texto de Números 24 esté en las manos de unos creyentes en tierras lejanas, quienes vienen desde allá para representar las naciones en la adoración del Rey de los Judíos. Hermanos, no hay ninguna casualidad, no hay ningún detalle que se escape del conocimiento y la dirección. La opresión romana, la presencia de un rey edomita, pero su título es rey de los jacobitas. Es hijo de Esaú, pero es rey de los jacobitas. Es edomita, pero es rey de los judíos. Todo eso está muy mal. Dios lo va a usar en su plan perfecto. El profeta extraño, Juan el Bautista, la esterilidad de Elizabeth durante décadas. Porque todavía no pueden nacer Juan hasta que nazca María y hasta que crezca tantito. O sea, Elizabeth y Zacarías pasan todas sus largas vidas sin entender nada de esto hasta el mero final. Y nunca entendieron lo grande que sería su hijo. Entendieron algo del Señor Jesús, pero verlo en 3D y escuchar sus propias palabras, ya están muertos Zacarías y Elizabeth. Y vivieron toda su vida siendo... mira, este sacerdote y la señora pues no tienen bebés, pues ¿qué habrán hecho? ¿Por qué no los concede Dios bebés? Porque Dios tenía otro plan y otro tiempo. Juan tiene que nacer hasta después. Y la esterilidad de Elizabeth es urgente en el plan y el tiempo de Dios. Y muchos otros detalles que podríamos mencionar sobre ellos. Dios va a usar el hambre de Jesús de Nazaret para salvarnos a nosotros de la condenación que nosotros merecemos por nuestros pecados en deseos carnales. Jesús va a rechazar la tentación de poseer los reinos y el Padre acreditará su justicia en resistir la tentación de conseguir posesiones fuera de su voluntad, y esta justicia nos salva cuando nosotros queremos y deseamos y somos codiciosos y tenemos envidia de otras personas en cuanto a sus posesiones. Y cuando se nos suba el orgullo y la vanagloria, la abnegación del Señor Jesús en
estar dispuesto, no ser reconocido en ese momento, esperando y aguantando hasta que en su segunda venida viniera con sus ángeles y ser reconocido y recibido como Él en verdad merecía, incluso en ese momento, porque Él aguantó y esperó y obedeció al Padre en cuanto a la posición que Él tenía que lograr al final. Usted y yo somos salvos cuando criticamos a los demás y menospreciamos a los demás y nos sentimos superiores a ellos. Y luego este sitio menospreciado, ¿a poco Nazaret? ¿A poco Galilea? O sea, esa gente que no conoce la ley, maldita es. Jesús se identificó con el pecador siendo sin pecado y Jesús se identificó con los pobres y los marginados y los excomunicados casi del culto en Judea. Así de grande y tantos los detalles. Hermano, ¿hay cosas en su vida que usted no entiende? Muchas. ¿Hay un Dios soberano que sabe qué está pasando? Sí. Y si nosotros podemos ver cómo el Padre orquestó, cómo arregló, cómo compuso en la vida del Señor Jesús tras los siglos todos estos eventos para que en la persona del Señor Jesús hubiera sentido. En su segunda venida y en su regreso y en su gloria, usted a lo mejor entenderá también mucho más de lo que está pasando ahora. Pero hasta que Él venga y hasta que entre en su gloria, hasta que nosotros también seamos coronados con Él, nos ha llamado a servirlo y adorarlo y entregar nuestras vidas a su servicio creyendo que aquel rechazado, que aquel sufrido es el glorioso Rey de los judíos con autoridad universal. Y nuestra tarea ahora es extender la oferta de su persona a todo el mundo, toda tribu, toda lengua, en todo lugar, que todos vengan a conocer quién es Él y prepararnos para el día de su regreso, creyendo que cuando Él venga, entonces Él recompensará a los que han puesto su fe en Él. Padre, pido que tú nos ayudes a creer y confiar y ver estos muchísimos detalles que tu Hijo cumplió en todo momento de su vida para darnos a nosotros fe cuando nosotros no entendemos. Ayúdanos a creer en tu Hijo y confiar en su regreso, su soberanía, su control y servirlo hoy hasta que Él venga. Danos a nosotros la fidelidad y la fe y la constancia que ocupamos para honrarle a Él como Él lo merece. Oramos en su nombre. Amén.